De la verdad de los evangelios. Aquí estamos transmitiendo hoy desde el canal de YouTube en la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, donde tenemos un cartelito donde te podés suscribir al canal y darle like a me gusta y poder compartirlo. Más allá de todo esto, que puedas compartir esta emisión para que aquellos que tal vez desconocen la palabra de Dios puedan realmente entrar en esta línea de que podamos ser oidores y que a través de que nosotros escuchemos la verdad del Evangelio podamos realmente darnos cuenta qué son aquellas cosas que verdaderamente son de Dios y aquellas que no lo son. Que podamos tener en este tiempo un discernimiento, ¿sí?, prestando el oído al Espíritu de Dios, y que realmente nosotros a través de las Escrituras podamos ver cuál es la realidad, cuál es el verdadero camino, y como siempre aconsejamos, poder también discernir a aquellos que en el nombre de nuestro Señor hablan su palabra, para poder verdaderamente definir cuál es el apoyo bíblico que podemos encontrar en sus dichos, porque realmente nosotros sabemos que la predicación de la palabra es poder y potencia de los cielos, y que sabemos que Dios respalda su verdad, porque su verdad es la palabra, es la que nosotros hemos recibido por la prédica de este Evangelio, y sobre todas las cosas creer en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tenemos acceso a la familia de Dios. Hoy somos constituidos la iglesia de Dios. Sabemos que Jesucristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Y bien coyuntados, bien dispuestos por coyunturas, tenemos que obrar todos conforme a la realidad del Evangelio y a prestar nuestro oído a la voluntad de Dios mediante la guía del Espíritu Santo de Dios. Por eso hoy vamos a compartir en el libro de Primera a los Tesalonicenses, la primera carta que escribió el apóstol Pablo a los tesalonicenses, y vamos a leer unos versículos conforme a la guía de nuestro Dios. Lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y dice la palabra de Dios en el primer capítulo, y vamos a leer a partir del verso 2. Dice la palabra de Dios: damos siempre gracias a Dios por vosotros, por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, sin cesar, acordándonos delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe y del trabajo de amor y de la tolerancia, de la esperanza del Señor nuestro Jesucristo, sabiendo, hermanos amados de Dios, vuestra elección, por cuanto nuestro evangelio no fue a vosotros en palabras solamente, mas también en potencia y en Espíritu Santo y en gran plenitud, como sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros fuisteis hechos imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra con mucha tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los que han creído en Macedonia y Acaya, porque de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, mas aún en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos cuentan de nosotros cuál entrada tuvimos a vosotros y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar a su Hijo de los cielos, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, el cual nos libró de la ira que ha de venir. Amén. Vamos a ir leyendo algunos versículos más, pero vamos a comenzar desde el mismo verso que acabamos de leer, el verso 2. ¿Sí? Acá el apóstol está haciendo referencia a cómo
en ese tiempo se recibió la predicación del Evangelio por los tesalonicenses. El apóstol Pablo, junto a otros misioneros más, comenzaron a predicar la palabra y durante 3 sábados en las sinagogas de ellos mismos comenzaron a predicar el Evangelio. Pero se predicó la palabra y también hubo mucha tribulación porque a Pablo, como a muchos, los empezaron a expulsar de las sinagogas y aún los llevaron hasta ante las autoridades, ¿sí? Denunciándolos por herejía. En gran tribulación ellos pudieron predicar el mensaje de salvación y los tesalonicenses creyeron en la palabra y creyeron en el Señor. Y por eso esta palabra nos comienza relatando que Pablo les está diciendo que por cuanto el Evangelio, no estoy leyendo el verso 5, por cuanto nuestro Evangelio no fue a vosotros en palabras solamente, mas también en potencia y en Espíritu Santo y en gran plenitud, como sabéis cuál fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y realmente nosotros vemos cómo Dios, en la prédica de su palabra, de su mensaje, Dios no solamente está respaldando la palabra, sino que también con demostración, con potencia de Dios, ¿sí? Con la presencia del Espíritu Santo, haciendo aún prodigios y obras, para que a través también de esas señales muchos fueran convencidos de que Jesucristo es verdaderamente el Hijo de Dios. Y cómo realmente nosotros vemos el énfasis que estos siervos de Dios ponían cuando predicaban el mensaje. Cómo realmente no se detuvieron ante los grandes problemas que comenzaron a ocasionar los mismos judíos, ¿sí? Al declarar que ellos lo que estaban haciendo era predicar herejías, o sea, estaban predicando cosas que por la ley no estaban de acuerdo con ellos y ellos a su vez los arrastraban ante la ley, ¿sí? La ley de los hombres, denunciándolos de que se estaba predicando algo que no estaba en su creencia. Y vemos cómo Dios los respaldaba, cómo los tesalonicenses creyeron en gran número, porque así a su vez ellos después se encargaron de predicar a otros, y cómo el testimonio de los tesalonicenses llegaron a otros lugares, como leíamos en este versículo, en Macedonia y Acaya, porque ellos mismos comenzaron a divulgar la palabra de Dios, porque creyeron en la palabra de Dios, ¿sí? No tuvieron un convencimiento a medias, sino que realmente le creyeron a la palabra de Dios. Y como sabían bien a quién habían creído, comenzaron a divulgar este mensaje de la verdad, ¿sí? Ya no prestando oído a hombres que querían corrompir el verdadero camino, sino que se esmeraron en poder hacer público este mensaje de salvación que a través de Pablo y otros hermanos más como Silvano y Timoteo pudieron predicar el mensaje de salvación. Y cómo realmente se comenzó a... ¿Por qué se puso en manifiesto este ataque de los judíos contra los siervos de Dios? Y no solamente contra los siervos de Dios, sino después con la misma iglesia de tesalonicenses, porque ellos tuvieron muchos combates también a nivel espiritual y a nivel político por predicar la palabra del Evangelio. Entonces, nosotros podemos ver en esta carta el compromiso de aquellos que realmente habían creído en la predicación de la palabra de Dios, cómo realmente habían tomado ellos una decisión de predicar el Evangelio a costa de cualquier cosa.
¿Y por qué predicaban el Evangelio? Para derribar los argumentos que se habían creado los hombres. Como podemos ver, esos argumentos, esas filosofías de hombres, esas herejías que ellos, denunciando a los siervos de Dios como herejes, ellos eran los que verdaderamente habían y querían entrar herejías encubiertas. Por eso, ¿cuánto nosotros podemos rescatar en este tiempo de esta iglesia de Tesalonicenses, donde vemos cómo los hermanos, esforzándose, cómo comenzaron a divulgar la palabra de Dios, las verdades del Evangelio? Hoy, ante tanta mentira en el mundo actual en el que vivimos, ante tanta... han hecho tanta cosa en este mundo, que hoy verdaderamente tenemos que estar con los ojos abiertos y nuestros oídos muy atentos para ver verdaderamente de qué lado nosotros vemos, de qué lado las cosas quieren venir a nosotros como haciéndonos creer que todo está bien, que hay cosas que están bien, que realmente si nosotros las denunciamos porque somos fanáticos o porque nos hemos convertido en religiosos, cuando verdaderamente de la única manera de contrarrestar la mentira es con la verdad, y la verdad la encontramos en la palabra de Dios. Y es lo que nosotros podemos ver en estos capítulos, cómo realmente se confrontaba esas mentiras que muchos hombres corruptos querían traer, y la iglesia, la que verdaderamente esta iglesia, ¿sí?, como podemos ver aquí en la palabra de Dios, teniendo la verdad de los evangelios y escuchando las prédicas que los apóstoles hacían y los siervos de Dios declaraban, y cómo verdaderamente ellos veían la mano de Dios, cómo a través, que no solamente eran palabras, sino que realmente cómo Dios confirmaba que lo que se estaba predicando venía de parte de Dios por el poder del Espíritu Santo que operaba en los hermanos. Cómo realmente, ¿cuándo hoy podemos ver verdaderamente como si fuese un espejo de lo que fue a lo que ahora debería de ser? Porque déjenme decirles que Dios no ha cambiado. Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre y por los siglos de los siglos. Y el poder de Dios no ha menguado, porque Dios sigue siendo el mismo, eternamente Dios. Por eso, en el nombre de Jesucristo, hermanos queridos, hay verdad, pero hay hombres que se han corrompido, que en su nombre, ¿sí?, quieren hacer ver la mentira como si fuera verdad. Entonces, nosotros, la Iglesia de Jesucristo, los que hemos creído en el Evangelio, los que realmente siempre tenemos como firmeza la palabra de Dios y escudriñar la palabra de Dios y ver verdaderamente lo que proviene de Dios y lo que proviene del hombre, deberíamos de ser como aquellos que sin ningún reparo, ¿sí?, sin ningún reparo, decían la verdad de lo que habían y en quién habían creído. Por eso, las persecuciones que ellos tuvieron, pero combatieron con fe, siempre sabiendo que realmente ellos tenían el respaldo de Dios y que verdaderamente la palabra de Dios podía ser propagada, porque ellos estaban convencidos, estaban no solamente convencidos, convertidos, como debemos de estar nosotros en este tiempo, sabiendo que lo que estamos hablando es la palabra del Señor, y que realmente frente a tanta mentira que hay alrededor nuestro, nosotros podamos verdaderamente predicar las verdades del Evangelio y saber que Dios nos está apoyando, que Dios nos está guardando. Hermanos, nosotros sabemos que el que realmente quiera vivir por la palabra de Dios, muchas veces se va a tener que enfrentar con aquellas cosas que tal vez aún hasta con nuestros familiares, por decir
la verdad del Evangelio. Cuanto más en aquellos lugares donde nosotros podemos y hemos visto cómo se dice predicar la palabra de Dios y podemos ver tanta herejía y tanta destrucción y cómo son cazadores de almas, porque estas personas que dicen ser cristianos, que nosotros podemos ver alrededor del mundo, cuando se dice decir la verdad y no es la verdad, y cuando se comienzan a asociar con el mundo para no enfrentar esa mentira con la verdad que nosotros venimos hablando, que es la palabra de Dios, y terminamos siendo cómplices de una mentira y nos comenzamos a terminar, seguimos y terminamos haciendo alianzas con aquellas cosas que Dios no quiere que su iglesia participe, sino que realmente nosotros podamos participar en esos lugares para poder verdaderamente llevar la verdad del Evangelio y poder confrontar a aquellos hombres que se han corrompido, ¿sí?, que se han salido del camino, aquellos hombres que seguramente conocen y entienden lo que están haciendo, pero es más fuerte los lazos para con el mundo que para con el Señor. Por eso volvemos a los tesalonicenses. No estaban solamente convencidos, estaban convertidos. Y para estar en estos tiempos realmente que nos toca vivir en este siglo, a la Iglesia de Cristo, para poder realmente caminar conforme al Evangelio, debemos estar convertidos y no solamente convencidos. Es necesario que nazcamos de nuevo. Nosotros tenemos que identificarnos con la palabra para saber verdaderamente en qué línea espiritual nos encontramos, cómo verdaderamente nosotros estamos parados y cómo estamos preparados para afrontar la mentira. ¿Cuántos de nosotros Dios nos dé fortaleza? Porque vendrán momentos donde vamos a tener que decidir si agradamos a Dios o agradamos a los hombres. Yo creo que cada uno de nosotros hemos tomado un compromiso y el compromiso lo hemos tomado con el Señor. Cada uno de nosotros en algún momento vamos a rendir cuentas de lo que nosotros hemos hecho, de lo que nosotros vamos a hacer, ¿sí? Y cómo realmente nosotros vamos a predicar la palabra. ¿Cuán dispuestos estamos a emitir las verdades del Evangelio? O sea, las verdades de Dios. ¿Cuán grande es nuestro compromiso para con el Señor? Si verdaderamente nosotros estamos dispuestos a agradarle a Dios o estamos dispuestos a agradar a los hombres. Porque generalmente la verdad ataca la mentira. Quiere decir que la verdad lo que ataca es la carne. Y ahí nosotros podemos ponernos en la balanza. ¿Qué más nos duele? Si la verdad o realmente nosotros estamos dispuestos a vivir una mentira sabiendo la verdad y la realidad. Y yo creo que Dios en ese momento debe estar mirándonos qué compromiso tenemos con Él y qué compromiso tenemos con los hombres. ¿De qué lado se inclina la balanza? Yo creo que nuestra vida espiritual está en el sí y en el no, ¿sí? En el no, para decirle no a aquellas cosas que el mundo nos quiere hacer ver como normales. Y en el sí, mostrarle al mundo las cosas de Dios, que es la verdad. Por eso, hermanos, de nada me valdría estar queriendo quedar bien con los hombres a costa de desagradar a Dios. Por eso yo quiero seguirles leyendo algunos versículos en el capítulo siguiente, el capítulo 2, y en el verso 3 dice: porque nuestra exhortación no fue de error,
ni de inmundicia, ni por engaño, sino según fuimos aprobados de Dios para que se nos encargase el Evangelio. Así hablamos, no como los que agradan a los hombres, sino a Dios, el cual prueba nuestros corazones. Porque nunca fuimos lisonjeros en la palabra, como sabéis, ni tocados de avaricia, Dios es testigo. Ni buscamos de los hombres gloria, ni de vosotros, ni de otros, aunque podríamos seros carga como apóstoles de Cristo. Fíjense, sino según fuimos aprobados de Dios para que se nos encargase el Evangelio, así hablamos, no como los que agradan a los hombres, sino a Dios, el cual prueba nuestros corazones. Es lo que estábamos compartiendo hace un momento. ¿A quién nosotros verdaderamente, de quién somos servidores? ¿A quién nosotros queremos seguir? ¿Qué es lo que realmente, cuál es nuestra definición de seguir? ¿Qué es lo que nosotros creemos que la palabra define seguir? Seguir, debemos de seguir los pasos del Señor, ¿sí? Nosotros, esos pasos que encaminamos por el camino, que sabemos que Él es el camino, son los pasos que nos va a llevar verdaderamente a una victoria si nosotros esforzamos nuestra vida por entrar por la puerta estrecha y no por la puerta grande. Perdón, por la puerta estrecha no. Es por ahí por donde nosotros debemos entrar. Es por ahí por donde nosotros debemos conducirnos. Porque realmente sabemos que grande es la puerta que lleva a la perdición y muchos, lamentablemente, son los que entran por ella. Y nosotros no queremos entrar por esa puerta. Nosotros queremos esforzarnos para que realmente nuestros pasos sean conducidos en la verdad del Evangelio, para esperar a aquel que pronto vendrá por su pueblo, ya sea que nosotros partamos, pero que realmente hayamos tomado la decisión de servir a nuestro Dios en espíritu y en verdad, porque en espíritu y en verdad es la condición que nos va a reflejar a nosotros cuál es la decisión que nosotros hemos tomado para servir a nuestro Dios y para guardar a nuestro Salvador Jesucristo. Por eso, no solamente es definirnos como cristianos, no es que realmente nosotros nos pongamos un traje de cristianos y que luego de que nosotros estamos en comunión con los hermanos, nos saquemos ese traje de hermanos y nuestra vida continúe como si nunca hubiéramos conocido al Señor, sino que verdaderamente en nuestra vida pueda haber frutos de arrepentimiento y que nuestros pies cada día se encaminen más. Sabemos que Dios nos santifica a nosotros cada día, ¿sí? Por eso cada día debemos despojarnos más de este viejo hombre que está viciado, que viene de una naturaleza caída, donde verdaderamente el único que nos va a levantar es el Señor, a través de la presencia de su Espíritu en nuestra vida, para que nuestra vida pueda ser santificada cada vez más y más, y cada vez la presencia del Señor esté más y más en su totalidad en nuestra vida cotidiana. Por eso, no es tomar compromiso con los hombres, el compromiso lo debemos de tomar con Dios, con el Señor. Por eso dice, despojaos, ¿sí? Despojaos del viejo hombre y que realmente podamos ser verdaderas y nuevas criaturas en Cristo Jesús, sabiendo que nos aguarda esa esperanza bendita que es poder vivir con Él eternamente, viendo que los tiempos se aproximan, viendo que estamos viviendo en tiempos muy peligrosos, hermanos. Déjeme hacerle un comentario. Cómo está avanzada la noche, ¿sí? Porque nosotros podemos ver, ayer estuve mirando y días pasados también
cómo realmente el enemigo, a través de personas que tienen la moral corrompida, está tratando de adoctrinar a los niños. Estaba viendo en Disney World que ahora va a haber un cómics, ¿sí? Que no recuerdo bien el personaje, que es Superman, me dice el hermano. Superman gay, así como lo escuchan. Entonces, ¿cómo vemos nosotros que ya quieren, ya desde niños, desde chicos, comenzar a adoctrinarlos con esta igualdad de género que muchos proponen? Por eso, hermanos, tenemos que ser realmente personas que estemos comprometidas con Dios para que podamos destapar aquellas cosas que nosotros vemos que no están encaminadas según la palabra de Dios, según en lo que nosotros hemos creído. Esto no es contra persona, no es contra hombre, no es contra mujer, sino contra el sistema que está propulsionando y llevando a cabo todo este tipo de cosas que nosotros podemos ver alrededor del mundo, que hoy en día pasan y que realmente se está creyendo que a simple vista todo es normal, y no todo es normal, y no todo es verdad. Por eso, para poder saber aquellas cosas que la palabra de Dios nos venía declarando de lo que iba a pasar en los últimos tiempos, tenemos que realmente estar con nuestros ojos espirituales bien abiertos y nuestros oídos bien abiertos y saber que realmente debemos de comprometernos con la verdad y no con la mentira. Por eso siempre hablamos de que no estamos contra nadie, sino estamos contra un sistema que el enemigo ha creado para que realmente lo que Dios ha creado lo pueda corrompir cada día más y más, haciéndonos creer que todo nos conviene o que todo es lícito. Y el Señor dijo, no todo es lícito y no todo les conviene. Por eso debemos de prestar mucha atención en estos tiempos. Hermanos, llegamos a la finalización de este programa Sin Fronteras. Esperamos que este programa